Hola, bienvenido nuevamente a la guarida de Icon. Soy Miguel Ángel Beltrán y desde la tranquilidad de la noche quiero compartir contigo este espacio, desde el que te hablaré de historias, experiencias y consejos sobre desarrollo personal y liderazgo. Hoy desde la preciosa ciudad de Córdoba. Aquí la noche está muy tranquila y la temperatura es de unos agradables 15 grados. Un relajado momento para conversar sobre las claves que nos impulsan a crecer y a superar los desafíos que se plantean en la vida. Ahora que el silencio por fin lo ha invadido todo, me apetece hablarte de las razones por las que algunas personas suelen avanzar hacia sus objetivos con éxito y otras acaban sucumbiendo, a veces por falta de confianza en sí mismos y otras veces por un exceso de ella. De esto último, nos puede ofrecer alguna pista lo que le pasó a Napoleón, un indudable líder de masas, capaz de atraer a todo un país con su enorme carisma y capacidad de influencia, pero que su ego y ambición personal le impidieron actuar de forma equilibrada y acabó siendo víctima de ello. Déjame que te cuente de manera muy resumida el final de esa historia. El 25 de febrero de 1815, Napoleón escapó de su confinamiento en la isla de Elba, aprovechando la ausencia del comisionado inglés encargado de su vigilancia. Allí había sido exiliado el año anterior después de verse obligado a abdicar por una alianza de países tras su fallida invasión de Rusia. Durante todo ese tiempo se mantuvo atento a los acontecimientos en Francia, ya que creía que en su ausencia el gran imperio francés empezaría a decaer rápidamente, y eso crearía un gran malestar público que él intentaría aprovechar. Algo que finalmente ocurrió. Era un periodo turbulento en Europa, en el que había una gran tensión alimentada por los intereses enfrentados de las grandes potencias. En el momento propicio, Napoleón embarcó en Portoferraio con unos 500 hombres, y cuando llegó a Francia fue recibido con entusiasmo y gran expectación. En su trayecto hacia París, y sin disparar un solo tiro, su pequeña tropa fue creciendo hasta convertirse en un ejército. 6 días más tarde, el emperador entraba en la capital, vitoreado por las calles. Tal era la atracción que seguía ejerciendo su personalidad y capacidad de liderazgo. Era un hombre de ideas muy claras y una enorme seguridad en sí mismo. Y no perdió el tiempo para tomar sus decisiones e ir a por sus objetivos. Tan solo unos meses después, el 18 de junio de 1815, más de 300.000 soldados franceses, prusianos y británicos se encontrarían en los alrededores de Waterloo dispuestos a enfrentarse en una de las más decisivas batallas de la historia. Napoleón y Wellington frente a frente en un duelo de liderazgos que marcaría el destino de Europa. Las tropas se lanzaron al ataque con gran decisión, pero al finalizar la tarde, el ejército francés aún no había conseguido expulsar a las fuerzas aliadas de Wellington de la colina donde se habían hecho fuertes. El paso de las horas permitió que los prusianos llegaran atacando por el flanco derecho francés, abriendo una brecha que permitió el avance aliado, lo que hizo posible sacar a los franceses de sus posiciones, causándoles un gran número de bajas. A la mañana siguiente, el ejército de Napoleón estaba demasiado desgastado y debilitado para resistir el constante ataque combinado de sus enemigos, por lo que decidieron retirarse hacia París. Al llegar a la capital, maltrechos y con numerosos heridos, el emperador aún mantenía la esperanza de recuperar las fuerzas y armar una resistencia nacional, pero las cámaras y la opinión pública se le habían puesto ya en contra ante la magnitud del desastre, lo que provocó que el emperador tuviera que abdicar de nuevo tan solo unos días después. Sus problemas no acabaron ahí, ya que los prusianos seguían avanzando y tenían órdenes de capturarle vivo o muerto, lo que le llevó a intentar escapar hacia Estados Unidos, pero fracasó por el bloqueo británico. Su petición posterior de asilo a Reino Unido fue denegada y finalmente fue exiliado
en la isla de Santa Elena, donde estuvo confinado hasta su fallecimiento el 5 de mayo de 1821. Hay personas que no logran gestionar los malos hábitos que produce el orgullo y el exceso de vanidad, vicios que tienden a acumularse en la actitud, como el colesterol se acumula en las arterias. Por el contrario, hay otras personas que saben controlar esos efectos. Toman decisiones con las que aciertan o se equivocan, pero siempre administran los resultados y sus consecuencias para sacar de ello un aprendizaje, corregir errores y seguir mejorando. ¿Pero en qué consiste eso que hacen de forma diferente al resto? ¿Cómo logran tener ese control de sí mismos y consiguen afrontar y superar los problemas? ¿Qué hay que hacer para dejar atrás egos y creencias equivocadas, proyectar confianza, mejorar y lograr construir una buena reputación? De entrada, lo que es seguro que no hacen esas personas es caer en el victimismo o en las comparaciones ridículas con los demás, algo que suele aflorar cuando surgen dificultades. ¿Quién no ha pensado alguna vez que la razón de que no logre avanzar como otros es porque su vida es demasiado complicada? ¿Quién no se ha compadecido más de una vez de sí mismo, diciéndose que sus fracasos son simplemente por mala suerte? Dedicamos muchos momentos del día a hacernos preguntas que probablemente la mayoría de las personas que nos rodean también se están planteando a sí mismas, ya sea sobre su vida personal o sobre la profesional. En el día a día surgen situaciones de todo tipo que requieren aplicar ciertos principios para poder manejarlas correctamente y no caer en la precipitación o en tomar decisiones erróneas, pero sobre todo aprender de ellas. Estaremos de acuerdo en que el deseo de mejorar y desarrollar habilidades que permitan interactuar correctamente con el entorno y con sus circunstancias requiere de mucho esfuerzo. El problema es que a menudo ese esfuerzo no se enfoca de manera correcta y acaba resultando ineficaz. Si prestas atención al comportamiento de las personas que tienen éxito en ese objetivo, seguro que encontrarás algunas diferencias en la manera de encarar las situaciones con respecto a lo que harías tú. A menudo esas diferencias están relacionadas con la influencia que ejercen los malos hábitos que se han adquirido con el tiempo y que no hemos eliminado o corregido, posiblemente porque ni siquiera intentamos ser conscientes de ellos. Por descontado, saber cuáles son esos malos hábitos es el punto de partida para corregirlos, empezando por el de reconocer los propios errores. Qué difícil resulta para mucha gente perder el miedo a reconocer abiertamente que sus decisiones han resultado ser erróneas. En lugar de decir me he equivocado, la primera reacción es buscar una argumentación que sirva de excusa, encontrar un candidato a culpable al que pasarle la patata caliente o poner en marcha el ventilador con otros asuntos en los que se pueda poner en duda la labor de otros. Lo que sea con tal de huir del trance. Pongamos que con esas artimañas se consigue escapar uno de las consecuencias de un error. ¿Qué se habrá conseguido? Tal vez un poco de oxígeno para mantener intacto el orgullo, pero se habrá puesto en riesgo la propia credibilidad y confianza. En otras palabras, se habrá cargado uno su propia reputación. No permitas que tu ego tome el control, ni gastes tus recursos en tratar de protegerlo cuando sabes que te has equivocado, porque las consecuencias te pueden sacar de la posición que habías alcanzado hasta ese momento. Y podrás perder mucho más aún, como le pasó a Napoleón en Waterloo. Si se quiere crecer como persona o profesional, hay que estar dispuesto a dudar de uno mismo en todo momento y a reconocer los errores sin olvidar una sola coma en la explicación. Puede que en un primer momento el mostrarte responsable de un error pueda decepcionar a alguien, pero ese reconocimiento de la responsabilidad aportará fortaleza a tu imagen personal y acabará siendo algo positivo, porque se te verá como alguien honesto en quien se puede confiar, incluso después de fracasar. Cualquiera que tenga dos dedos de frente encontrará lógico ese enfoque. Sin embargo, resulta sorprendente
aunque sea algo tan escaso y difícil de apreciar en el comportamiento de muchos que se suponen son nuestros líderes. Es deprimente ver responsables de organizaciones o representantes públicos de todo color maltratando públicamente sus propias reputaciones cuando se empeñan en distorsionar la verdad tantas veces y de forma tan patética, simplemente para tratar de esconder su mediocridad o justificar las consecuencias de sus malas decisiones, cuando en realidad con eso solo consiguen engañar a 4 incautos, ya que la mayoría percibirá el intento como un insulto a su inteligencia, o dicho de otra manera, creerán que se pretende tratarles como idiotas, con lo que al final ese intento les hará quedar aún peor de como estaban. La Biblia cuenta la historia de Esaú, hermano mayor de Jacob. Un día Esaú llegó a su casa agotado y hambriento de una cacería y se encontró a Jacob cocinando un guiso de lentejas. Esaú le pidió a su hermano que le diera algo de comer. Jacob le ofreció un plato de sus lentejas, pero con la condición de que renunciara a su primogenitura y se la cediera a él. Sorprendentemente, Esaú, sin pensarlo 2 veces, aceptó el canje para saciar su hambre, perdiendo así su derecho según la ley de entonces. Esta historia se utiliza a menudo como ejemplo de varias situaciones que se dan en el liderazgo y en el desarrollo personal. Una de ellas hace referencia a la importancia de la moderación y del autocontrol. Esaú dejó que su hambre y cansancio lo dominaran, empujándolo a tomar una decisión impulsiva, sin haberla reflexionado lo suficiente, algo que más tarde lamentaría. Otro mensaje que nos ofrece esta historia es el valor de la sabiduría y la paciencia. Jacob fue más paciente y reflexivo, lo que le permitió tomar una decisión más sabia y meditada al ofrecerle el canje por la comida y obtener con ello un beneficio. También hace referencia a la fuerza de los lazos familiares. La relación entre Esaú y Jacob era difícil, y esta historia explica cómo el modo en el que mantenemos relaciones con los demás puede llegar a afectar negativamente a nuestras decisiones. Por eso es tan importante cuidarlas y potenciarlas sobre la base de la confianza. En el liderazgo es absolutamente esencial aprender a tomar decisiones correctamente, pero también lo es en el día a día de cualquier persona. Por eso es fundamental guiarse siempre por unos principios correctos y coherentes en nuestro modo de proceder, sin permitir que se imponga en ello la precipitación, el orgullo o las ambiciones personales. Debemos evitar convertirnos en individuos capaces de vender nuestro sentido común por un plato de lentejas. Ciertamente el tener éxito en lo de ser un buen líder, un buen profesional o simplemente una buena persona no es fácil. La sociedad actual confunde a las mentes con sus cantos de sirena, nos llena la cabeza de sueños que parecen alcanzables y nos empuja a luchar por conseguirlos cuanto antes, como si fuese el único objetivo en la vida. Así tendemos a priorizar las cosas que no son urgentes, pero que de forma distorsionada nos han hecho creer que son importantes, dejando de lado lo que verdaderamente necesitamos resolver primero antes de dar el siguiente paso para ir madurando y mejorando. Si quieres tener éxito, primero detecta las prioridades y pon orden en todas ellas. No te plantees otro objetivo que ese en un primer momento. Soluciona lo que es más importante y urgente. Lo demás deberá esperar. Así son las cosas. Y te va a costar. Hay que tener mucha fortaleza para salir de ese mal hábito, pero es imprescindible hacerlo, sobre todo cuando las responsabilidades afectan a otras personas. ¿Cómo alguien puede ser un referente para los demás si no sabe aceptar que las cosas que hace no están bien y que debe afrontar la responsabilidad de solucionarlas? Al fin y al cabo, una persona que es responsable de otras debe entender que si su equipo falla, él falla. No hay otra explicación que se le pueda aplicar a esta historia. Como decía antes, muchas limitaciones y errores están relacionados con el ego y la precipitación suele estar vinculada a él. Eso pasa a menudo cuando se está demasiado pendiente de los logros personales en lugar de estar preocupado por el éxito en la labor conjunta del equipo o de la organización.
que le pregunten a Napoleón. Seguro que sabes a qué me refiero. Aquí acaba el capítulo de hoy de La guarida de Lincoln. Espero que te haya resultado interesante. Te invito a suscribirte a este canal. Podrás escuchar estos episodios en Spotify y en ebooks. Pero también puedes acceder a mi web personal, miguelangelbeltran.com, donde tendrás este y otros contenidos disponibles en formato lectura o en formato audio. Disfruta de la noche. Hasta pronto.